El automóvil pasó el letrero que marcaba el inicio del pueblo, salió a la carretera asfaltada y siguió recto. La anciana que estaba sentada en el asiento trasero miraba por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba mejorando. Todo el dolor y las pesadillas habían quedado atrás. La muerte de su esposo, los vecinos desagradables en el apartamento de la ciudad, los problemas constantes. Todo eso había terminado ahora. La señora Julia, de repente, después de la muerte de su esposo, decidió irse al pueblo donde habían vivido tantos años. Miraba por la ventana el paisaje familiar y su corazón se apretaba con una agradable sensación de nostalgia y felicidad, sabiendo que pronto volvería a ese mismo hogar. Julia observaba todo, el delgado y hermoso árbol apenas tocado por el comienzo del otoño, balanceándose ligeramente por la brisa. El cielo azul celeste, los campos interminables que se adentraban en el borde de un denso bosque que desde allí parecía negro. Julia se inclinó ligeramente, alzando la cabeza para ver cuándo llegaría finalmente a su calle. Todas esas casitas, conocía a cada persona que vivía allí. Y todos eran personas amables a las que ella amaba. Nunca se perdonaría por permitir que su esposo la llevara lejos de allí. Ella era tan feliz aquí. A pesar de los problemas, cada día experimentaba alegría por esa simple vida rural. ¿Y en la ciudad? En la ciudad no podía recordar ni un solo momento en el que fuera feliz, excepto por los raros encuentros con su esposo por las noches después del trabajo. Y cuando él enfermó gravemente y fue hospitalizado, su vida se volvió demasiado melancólica. Finalmente, el automóvil se detuvo junto a una pequeña casa de una planta, llena de recuerdos de su vida pasada. Julia salió del auto, observando cómo el conductor la ayudaba a sacar su maleta. Aquí la vida ya estaba en pleno apogeo. Los trabajadores llevaban cajas y las distribuían por las habitaciones. En algunas estaba escrito cocina, en otras baño, sala de estar, dormitorio. Pero muy pronto todo ese bullicio terminó y Julia se quedó sola. Recorrió la casa, que aún parecía demasiado vacía. Allí, en la ciudad, había imaginado este momento muchas veces, cómo entraría a la casa, cómo la inspeccionaría, cómo sentiría una gran necesidad de su esposo y no podría vivir normalmente. Pero en realidad, todo resultó diferente. Sentía que estaba en casa. Sí, todavía añoraba a su esposo, pero precisamente en esa casa se sentía tranquila y segura. Julia puso a hervir el hervidor y comenzó a desempacar las cajas. A pesar de ser una anciana, se esforzaba por no ceder terreno y no convertirse en una mujer llena que se sienta eternamente frente al televisor, sin intereses, amigos ni deseos de vivir. Julia se hizo una taza de té de hierbas y ahora llevaba la taza consigo, dando pequeños sorbos. Desempacó todas las cosas en el dormitorio y la sala de estar. Cuando comenzó a sentirse cansada, Julia hizo un último esfuerzo y desempacó las cajas en el baño, solo después de eso decidió tomar un descanso. Julia, ¿realmente has vuelto? Se escuchó una voz familiar desde el pasillo. Julia saltó al oír esa voz y se rió amablemente, casi llorando de felicidad. Su antigua amiga estaba allí. Aparentemente, desde la ventana vio cómo Julia salía constantemente al patio. O tal vez vio cuando llegó. Pero lo más importante era que estaba allí. Se abrazaron, casi llorando de alegría. Galina se arremangó las mangas como solía hacer y comenzó a trabajar. Rápidamente desempacó las cajas para el pasillo, la cocina, y todo quedó terminado. Ahora la casa, libre de cajas y bolsas, se veía mucho más acogedora y agradable.
Julia estaba tan feliz de ver a su amiga que se quedó un poco perpleja y quedó atónita cuando ella comenzó a ayudar. Pero ahora ambas estaban sentadas en el porche, disfrutando de la mermelada casera de frambuesa, bebiendo un delicioso té y simplemente charlando sobre todo en el mundo. Parecía que habían regresado al pasado, cuando todo les iba bien. Cuando casi todos los días se sentaban así y bebían té. Charlaban, paseaban, iban al río. Y todos los problemas en sus vidas se volvían insignificantes. Julia miraba hacia el horizonte, donde el sol se deslizaba lentamente. Hablaba con su amiga, mientras recordaba cómo paseaba por esas calles siendo joven y soltera. No había felicidad para nosotros allí, dijo Julia cuando su amiga le preguntó sobre su vida en la ciudad. Era una lucha constante. ¿Y aquí cómo vivimos? Todo depende de la granja y el dinero se guarda para tiempos difíciles. Casi no gastábamos nada, solo nos permitíamos algunos caprichos de la tienda. Pero allí todo dependía del dinero. Aquí, en cambio, te despiertas por la mañana, abres las ventanas y hay un olor que te hace sentir tan feliz que podrías enloquecer de felicidad. Mientras tanto, allí es mejor no abrir las ventanas en absoluto. He oído decir que la vecina mencionaba que solo tienen aire fresco por las mañanas. Es decir, esas personas ni siquiera conocen el aire fresco. Y en general, era una pesadilla. El ser humano es un lobo para el ser humano, todos contra todos, sin apoyo ni ayuda, solo problemas. Y cuando mi esposo estaba enfermo, todos comenzaron a torturarme, a burlarse de mí. Sobrevivir, en el sentido literal de la palabra. Ya estaba al límite por esa pesadilla, y luego recibí una llamada del hospital diciendo que Arthur ya no estaba. Ni siquiera lo creí. Pensé que los vecinos se estaban burlando. Hasta ahora, todo esto parece un mal sueño. Una vez pasados los funerales, empacé mis cosas y dejé todo. Ahora la propiedad se alquila, al menos es un extra para la pensión. Ahora solo quiero vivir y disfrutar de la vida. Es difícil sin Arthur. Me despierto todos los días y pienso que entrará en la habitación y me traerá té con limón, como siempre hacía. Pero él ya no está. Por otro lado, fue mejor que todo terminara. Sufría tanto dolor, era aterrador verlo. La última vez que lo vi, estaba en el ataúd, tan tranquilo, como si estuviera sonriendo. No gritaba, ni gemía, ni se retorcía de dolor, como si estuviera durmiendo. La vida te ha sacudido, Julia. ¿Quién iba a saber que todo resultaría así? Arthur solo quería mejorar. Tenía la esperanza de que se curara allí, pero mira cómo terminó todo. Bueno, al menos lo enterraron en su tierra natal, eso es algo bueno. Lo más importante es que has vuelto y que ahora todo estará bien. Cuando enterré a Eduardo, tampoco podía encontrar mi lugar. Siempre esperaba que volviera a casa del trabajo, pero él nunca regresó. A veces parece que está a punto de entrar por la puerta, pero han pasado 6 años desde que se fue. Pero lo más importante es seguir viviendo. Como dicen, es mejor lamentar a los vivos, eso les beneficia más. ¡Oh, qué hermoso! Interrumpió Galina de repente. Un gatito pelirrojo y esponjoso con patas largas entró en el patio como si fuera su hogar, con pequeñas manchas blancas en sus 2 patas delanteras. Caminaba por el camino como una modelo en una pasarela, moviendo elegantemente sus patas cruzadas. Galina dijo: ¿No se dice que los gatos eligen a sus dueños? Mira, ha venido a ti. Ahora no te puedes escapar. Parece que te ha elegido. Se rió.
El gatito se frotó contra la pierna de Julia, se alejó y se sentó en los escalones, mirando la puerta. Desde ese momento, él era el dueño de ese lugar. Que se quede, me alegrará mucho. Compraré leche y crema a la vecina. Esta mañana me desperté y me dije a mí misma que no podía creer que estuviera regresando. Pareciera que vinimos a esta ciudad especialmente para probar el sufrimiento. Bueno, nos hartamos de eso, y esa mujer extraña también vino. Ah. No te lo he contado. Cuando estaba en el hospital por última vez, llevándome su cuerpo, vino una mujer, unos 10 años más joven que yo, y se quedó junto a su cuerpo hablando con el médico. Y me dijo que nos volveríamos a ver, que no me relajara. La miré como si fuera una loca de la ciudad. Rodó los ojos, movió su melena y se fue. Desde entonces no puedo recordar dónde la vi. Casi olvidé ese incidente, pero ahora lo recuerdo después de habértelo contado. Y sabes, tengo una maleta de Arthur. La trajo de su último viaje de negocios, pero nunca la abrí. Me da miedo, quién sabe qué hay allí. Como si mi corazón me dijera que no debería abrirlo, dijo Julia. Pasaron varias horas hablando. A veces hablaban en serio, a veces se reían. Pero a medida que el tiempo avanzaba hacia la noche, Galina se despidió de su amiga y se fue. Regresó a casa acompañada por el gatito pelirrojo, que se había colado en su vida tranquila. Julia le sonrió y él se restregó contra ella. Saltó sobre sus rodillas y ronroneó fuertemente. Ella lo llamó Jasper y él aceptó ese nombre como suyo. Julia aún no sospechaba lo que la esperaba aquí, no una vida agradable, sino otro montón de problemas traídos desde la ciudad. Cuando oscureció, Julia revisó nuevamente la puerta del jardín, cerró la casa, dejando solo 2 ventanas abiertas, con rejas en el exterior. Sacó un libro del estante y se dirigió a su habitación. Después de leer antes de dormir, se quedó profundamente dormida con el ronroneo de Jasper, el gatito pelirrojo, y sus largos bigotes blancos. Por la mañana temprano, Julia se despertó por costumbre sin necesidad de una alarma. No quería levantarse tan temprano. Alcanzó un libro y decidió pasar otra hora en la cama. No se veía al gato, probablemente había encontrado un lugar más cómodo. Julia no lamentaba en absoluto haberse mudado a la vieja casa, se sentía acogedora y tranquila aquí, también. Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente y sintió paz en su alma al despertar. Julia se levantó, fue a ducharse y luego a la cocina. Abrió la puerta y entró una brisa fresca de otoño en la casa. El gato dormía en una silla de la cocina, pero al abrirse la puerta, se levantó, se estiró y salió al exterior. Julia se preparó el desayuno y decidió comer al aire libre. Puso todo lo necesario en una bandeja, salió y la colocó en una pequeña mesa redonda que su esposo había hecho con sus propias manos. Julia disfrutaba de la llegada del otoño. Observaba cómo la naturaleza cambiaba a su alrededor, cómo la hierba se marchitaba, cómo las hojas se volvían doradas y marrones, cómo las ramas se quedaban cada vez más desnudas, cómo los arbustos jóvenes se despojaban de sus tiernas hojas. El otoño era su temporada favorita del año. De repente, Julia cambió de pensamiento sobre el otoño cuando vio una silueta desconocida junto al portón. Se levantó y se acercó a la mujer, que golpeaba suavemente y con cautela. Julia abrió el portón y se quedó petrificada. Era la misma mujer que había visto en el hospital. Solo que ahora su expresión facial era altiva y triunfante. Julia salió hacia ella y cerró la puerta detrás de sí misma, dejando en claro que no dejaría entrar a la desconocida ni siquiera al patio. Julia, no he venido sin motivo.
Asumiste la responsabilidad de los funerales de Arthur y te estoy increíblemente agradecida por eso. Pero no sabes absolutamente nada. Si supieras la verdad, ni siquiera habrías venido al hospital por él, insistió la desconocida. Resulta que tu santo esposo tenía otra familia. Sí, era yo, y tenemos un hijo. ¿Tonterías? Arthur casi siempre estaba en casa, solo salía para trabajar y al hospital. ¿Cuándo habría tenido tiempo? Además, ya no era tan joven como para andar tras las mujeres, dijo Julia encogiéndose de hombros. Ella era como un muro infranqueable. Realmente no creyó ni una palabra de la desconocida. Pero la desconocida misma cambió su expresión facial, deformada por una sonrisa despectiva. Levantó la barbilla con determinación, y Julia continuó hablando. Sí, ¿y qué? ¿Para qué revolver el pasado ahora? Amaba a mi esposo y lo amo, estoy segura de que él también me amaba siempre. Nunca dudé de su amor, y eso vale mucho. No sé qué quieres de mí y por qué viniste. Pero puedo decirte con certeza que viniste en vano. Vete y no vuelvas aquí. No perturbes un corazón que ya está suficientemente afligido. Julia sonrió forzadamente, entró al patio y cerró el portón detrás de sí misma. La mujer se fue, se escuchó el sonido de la puerta del auto cerrándose y el ruido del automóvil alejándose. Julia regresó a la mesa. Terminó su desayuno con su libro favorito, limpió todo de la mesa y lavó los platos. Encendió el audiolibro, sacó el bastidor al exterior, lo aseguró con abrazaderas a la mesa y se puso a bordar. El audiolibro en la pequeña computadora portátil era tan cautivador que Julia ni siquiera se dio cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. Olvidó por completo a la desconocida, sin sospechar cuántos problemas le traería en el futuro. Julia notó que afuera estaba oscureciendo. Miró el reloj y se dio cuenta de que incluso para otoño, era demasiado temprano para que oscureciera así. Resultó que el cielo estaba cubierto de nubes gris azuladas. La anciana recogió el caballete y se movió a un gran sillón en la sala de estar. El libro de Agatha Christie seguía sonando desde los altavoces. Se formaba un maravilloso ramo. Pero de repente, un trueno resonó, un relámpago brilló y volvió a sonar el trueno. Julia se estremeció. De repente, la lluvia de otoño comenzó a golpear las ventanas. Julia fue a cerrar la puerta cuando, en el último segundo, el mismo Jasper irrumpió en la casa, todo mojado y desaliñado. Se frotó contra su dueña y luego se acomodó en el sofá junto a un gran cojín bordado. La casa volvió a sentirse acogedora, había una tormenta afuera, estaba lloviendo. Todo estaba tranquilo y agradable. Julia dedicaba todo su tiempo a sus actividades favoritas porque le traían placer. Ya no tenía que trabajar más, buscar medios para sobrevivir. Compró papas de los vecinos y se preparaba para hacer provisiones para el invierno. El dinero de la pensión y los ingresos del alquiler del apartamento eran más que suficientes. Contrató a 2 vecinos que estaban encantados de ocuparse del jardín. Julia pensaba constantemente en cómo todo estaba saliendo bien, cómo podía volver a tener una vida normal. La conversación con la desconocida se le escapó de la mente por completo. En su lugar, se instaló la idea de abrir la maleta de su difunto esposo. La habían entregado junto con sus demás pertenencias. Julia encontró la maleta de su difunto esposo y la colocó sobre la mesa de centro. Acarició la superficie con la mano, era la misma maleta que su hijo les había traído de Alemania. Una hermosa maleta negra de cuero genuino con un relieve natural y remaches. La maleta tenía 10 años, pero se veía como nueva.
Julia solía ser quien desempacaba la maleta de su esposo después de sus viajes, era una tradición familiar. Pero la última vez simplemente no tuvo tiempo, llevaron a su esposo al hospital y ella dejó sus cosas en la entrada y se apresuró a seguirlo. Así que esa maleta permaneció cerrada. Pero ahora era el momento de abrirlo. Hizo clic en la cerradura y levantó la tapa. Al ver lo que había dentro, ella gritó y cayó desmayada. Julia despertó mucho más tarde y apenas recobró el conocimiento. Se arrastró, agarrándose a los muebles y las paredes, hasta la cocina y bebió un vaso de agua de un solo trago. Se lavó la cara con agua fría, repasando en su mente el momento en que abrió la maleta. No podía creer lo que había visto en las fotos. ¿Era posible? Quizás fue una mala iluminación. ¿O simplemente no entendió de inmediato debido a problemas de visión? Julia regresó a la mesa de centro. Abrió de nuevo la maleta y sintió náuseas. No se equivocó, en la foto estaba su esposo, un niño de unos 10 años y esa misma mujer que había venido hoy. La foto estaba justo encima, pero eso no desconcertó a Julia. Tomó esa foto y luego la que estaba detrás, que mostraba a una familia idílica desconocida encabezada por su esposo. Julia no podía creer que su esposo hubiera hecho eso. Estaba segura de su amor incondicional por Arthur. ¿Cómo podía haber dado este paso? Julia estaba tan conmocionada que no pudo conciliar el sueño. Durante toda la noche, repasó diferentes escenarios en su cabeza. Todo había sido completamente diferente todo este tiempo. Pensó que era feliz con su esposo, pensó que tenían una familia sólida y fiel. Pero todo ese tiempo él la había engañado a sus espaldas. Julia intentó dormir, pero sus intentos fueron en vano. Se revolcaba, cabeceaba y volvía a levantarse. La lluvia cesó solo al amanecer. Exhausta por los intentos de dormir, Julia se levantó de la cama y se sentó en un rincón. Se preguntaba qué hacer a continuación. ¿Cómo superar esto? Arthur ya descansaba en la tierra y ella no podía entender lo que estaba sintiendo ahora. ¿Debería simplemente olvidar y perdonar al difunto? ¿O, por el contrario, dejarlo sin perdón? Julia no tenía respuesta a esa pregunta. Se levantó, sin ganas de comer. La anciana se bañó, preparó una taza de té de cereza y salió a la calle cuando vio que otro automóvil se acercaba a la casa. Salió y cerró rápidamente la puerta tras de sí. Julia se puso una amplia bufanda en los hombros, un regalo de su esposo. De la máquina salió la misma mujer, acompañada de un hombre alto y delgado, cuya expresión facial mostraba orgullo y arrogancia al mismo tiempo. Los bordes de sus labios estaban fuertemente caídos hacia abajo, y su piel, como la de un bulldog, estaba arrugada en sus mejillas. Como dije, la música no duró mucho, la mujer rió de manera desagradable mientras miraba a la anciana. Le tendió una fotografía, pero la anciana la apartó. Ah, así que encontraste a alguien igual que tu querido esposo, supongo. ¿Y cómo te gusta nuestro hijo? ¿Quieres saber algo interesante? Tu querido esposo le dejó todo a nuestro hijo en su testamento, incluida esta casa. Así que te doy 3 días para que recojas tus cosas y te vayas de aquí. Y por favor, llévate también a tu pulgoso gato. La mujer se calló cuando se acercó un sedán negro de lujo en la distancia. En un instante, Julia olvidó todos sus problemas, era su hijo. Como si hubiera respondido a su llamado, llegó justo a tiempo. La mujer vaciló, se mordió el labio, como si no esperara tal apoyo. Claramente no esperaba tener que competir incluso con el hijo mayor de Arthur. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada. Hijo mío, querido, qué oportuna es tu llegada.
Vinieron y me dijeron que tu padre tenía otra familia, que dejó esta casa a otro hijo, como la mujer habló deprisa. La expresión en el rostro del hijo de Julia cambió. Si antes de sus palabras simplemente parecía preocupado, ahora su rostro era amenazante y enojado. La mujer que había perturbado a su madre retrocedió cuando él se acercó. El hombre tomó el contrato de manos del desconocido y resopló. «¿A quién estás tratando de engañar?», dijo, cubriéndose la boca para contener la risa. «¿Esto es lo que consideras un testamento? Muy bien, espero verte aquí mañana a las 9 en punto con documentos legítimos, si es que aún los tienes. Si no los traes, presentaré una demanda oficial en tu contra. Antes de meterte en nuestra familia, al menos deberías saber quién soy yo». «¿Y esto qué es?». Tomó una fotografía de las manos de la mujer desconocida, quien ni siquiera tuvo la oportunidad de protestar. Por su expresión facial, se podía ver que no esperaba que las cosas tomaran este rumbo. Lo miró fijamente, torciendo una sonrisa de desaprobación. «Vaya, vaya. ¡Qué tontos!», dijo el hombre, apenas conteniendo la risa. «Váyanse de aquí antes de que llame a la policía». El hombre de cabello gris y rostro de bulldog se subió al automóvil y arrancó. La mujer que ya estaba dentro del auto no miró ni a Julia ni al hombre que llegó y arruinó todos los planes. Daniel abrazó a su madre, asegurándole que todo estaría bien. Estacionó el automóvil en el patio y comenzó a sacar cajas de pepinos, tomates y calabacines del maletero. Llevaba todo a la cocina mientras su madre dejaba escapar un suspiro de admiración. «Tenía la intención de venir pasado mañana. Pensé que te darías un poco de tiempo para aclimatarte. Estaba tan feliz cuando supe que regresabas al pueblo. En la ciudad, siempre te veías afligida, siempre había problemas tras problemas, pero aquí te recuerdo como alguien feliz. Entonces, ayer me llamó un amigo. ¿Recuerdas a nuestro vecino? Bueno, me llamó y preguntó si tu madre necesitaba verduras, porque su madre no se da abasto. Así que las recogí y vine directo hacia aquí. Parece que Dios envió esta situación para que no cayeras en las garras de estos estafadores. Mamá, deberías haberte puesto tus gafas antes de ver la foto. A simple vista se puede ver que a tu padre lo montaron en Photoshop. Eso es cuando recortan una foto y la pegan en otra. Y este contrato que trajeron no tiene ningún valor legal. Aunque, por otro lado, es bueno que tengamos esta foto. La enviaré a mis amigos para que investiguen quién es realmente esta mujer y qué quiere. Seguramente no apareció aquí sin motivo. Bueno, mamá, no te preocupes, dijo el hombre abrazando a su madre. Todo estará bien, no te dejaré en problemas. Verás que todo saldrá bien. Ahora ve a dormir, yo me encargaré de todo. Cuando te despiertes, empezaremos a cocinar juntos. Veo que en tu jardín está el tío Alan con su hijo. Iré a ayudarles. El jardín está muy descuidado, desde luego. Julia realmente se quedó dormida rápidamente. Había estado tan agotada durante la noche que apenas podía mantenerse en pie. Se sumergió en un sueño en cuanto cerró los ojos, y cuando se despertó, ya eran las 3 de la mañana. La anciana se levantó y fue a la cocina, pero su hijo no estaba. Salió a la calle acompañada del somnoliento gato pelirrojo Jasper, quien la seguía a todas partes. El hijo estaba sentado en un amplio banco debajo de un cerezo casi sin hojas. El jardín casi estaba limpio, solo quedaba la parte trasera. Aparentemente, el hijo había pagado a los trabajadores, ya que ya se habían ido. Pensé en despertarte para que vinieras, dijo Daniel soñadoramente.
qué hermoso jardín plantó papá aquí. Recuerdo correr por aquí cuando era niño, los árboles eran tan pequeños y frágiles. Y papá siempre se quejaba de que rompería algo. Pero yo no le hacía caso, y él se reía mucho cuando jugaba con los chicos. Era divertido. ¿Recuerdas cuando el rayo dividió el cerezo por la mitad? Luego creció en dos direcciones y nunca dio frutos. Pero papá siempre decía que un árbol es un árbol, que siga viviendo. Él te amaba mucho y valoraba a nuestra familia. No tenía a nadie más, mamá. Así que no te preocupes. Hablé con mis amigos hace media hora, esa mujer es la hermanastra de papá. Ella no tiene ninguna relación directa con nuestro padre. Su hijo es de algún preso. Papá no ha hablado con ella en 20 años, y ella, al enterarse de su enfermedad, decidió organizar todo esto, incluso la maleta. Le pusieron la foto en el hospital, te entregaron tus cosas y ya está. Solo querían quedarse con tu casa con un testamento falso. Papá te dejó todo a ti, no te preocupes. No tenía otra familia. Vamos a cocinar. No puedo quedarme mucho tiempo, tengo trabajo, ya sabes. Gracias, hijo mío, dijo Julia, levantando al gato en brazos. El gato se acomodó cómodamente y ronroneó. Julia se sentó en el banco junto a su hijo y no se fueron a ningún lado. Hijo, cuanto más vivimos, peor se vuelve el mundo. Ahora no se puede confiar realmente en nadie, todos están tratando de engañar, mentir y traicionar. Y sigo pensando que Dios me envió aquí. Si hubieras venido unos días más tarde, quién sabe qué podría haber sucedido. Pero no te preocupes más por esos vampiros, ya han recibido una llamada de la fiscalía, se ocuparán de ellos mismos, dijo Daniel. Tu gato es gracioso. ¿De dónde lo sacaste? Vino solo y se quedó así, dijo ella con una sonrisa. ¿No has pensado en mudarte aquí con tu esposa? Mira qué belleza. Tu esposa es una artista y aquí solo hay que pintar. Mira esos campos tan hermosos. Caballos en manada, el bosque como una muralla, un río. Y hay casas en venta por todas partes. No somos un pueblo remoto, hay tiendas, tenemos nuestro propio hospital, una parcela. Sí, hemos estado pensando en eso, pero el viaje a la ciudad es de 1 hora. Tendría que ir y venir todo el tiempo. Pero ya estoy considerando mudarme yo mismo, estoy cansado del ruido de la ciudad. Amada estará encantada, ella ha querido mudarse al campo, a su propia casa, durante mucho tiempo. Quiere tener un perro grande, y mantener uno en un apartamento sería un tormento. Pasaron varias horas charlando, pero finalmente regresaron a la cocina. La madre y el hijo pasaron toda la noche preparando conservas para el invierno, los frascos se acumulaban en el suelo, boca abajo al estilo antiguo. La anciana se sentó a descansar y el hijo continuó solo, siguiendo sus indicaciones. Estaba tan feliz de que su hijo finalmente estuviera en casa que todo lo demás dejó de preocuparla. Tarde en la noche se sentaron frente al televisor, disfrutando de un pastel casero de carne. El hijo hablaba sobre su trabajo, sus planes para el futuro, y la madre lo escuchaba y sonreía. Tenías una familia perfecta con papá. Ustedes se trataban como amigos, como almas gemelas. Se amaban, se respetaban, se valoraban mutuamente y nunca se dieron por sentado. Papá siempre hablaba de ti con tanto amor. Agradecía a Dios por haberte conocido, dijo Daniel. No pienses mal de él. Papá fue una persona maravillosa. Me avergüenza haber tenido esos pensamientos. Que ella entierre a Arthur, pero lo amo, como siempre, dijo la anciana.
Se sumergió en los recuerdos mientras miraba la televisión. El tema de su conversación se volvió trivial y hablaron del clima, del próximo invierno, de la búsqueda de una casa adecuada y de lo bueno que sería volver a su tierra natal.